Buenos días, soy el hermano Marco Antonio y esto es Unos Minutos con Dios. En la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 10 y 11, nos dice la palabra del Señor. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quienes hemos recibido ahora la reconciliación. La palabra del Señor allá en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, el versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cuando nosotros podemos ver que Jesucristo es el único mediador, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es un mediador? Mediador es quien se coloca entre las partes en conflicto para lograr la reconciliación. Y nosotros estábamos apartados de Dios, separados. El pecado había hecho separación entre Dios y el hombre y no alcanzaban los sacrificios de animales que se ofrecían para traer un perdón completo. Por eso fue necesario que el Señor Jesucristo, en toda su santidad, Él fuera ofrecido en sacrificio vivo, santo, puro, agradable a Dios. Y Dios aceptó este sacrificio cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Ahí Él vino a reconciliarnos con Dios. Prácticamente, si podemos mirar el ejemplo de la cruz no estaba sí estaba sujeta a la tierra, pero Él estaba más arriba de la tierra, el Padre en el cielo. O sea que el Señor Jesucristo en ese momento, Él se colocó entre el Padre y los hombres. Por eso Él le dijo al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, estaba siendo un mediador para que el Padre y el hombre, cuando digo hombre me refiero a la raza humana, fueran reconciliados con el Padre. El Señor Jesucristo, eso era lo que estaba haciendo, mediando, siendo un mediador entre Dios y los hombres para que pudiéramos recibir el perdón de los pecados. Pero también la Biblia nos habla de que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, si tenemos un abogado, que es lo mismo que un mediador, es reconciliando las partes en conflicto. Y cuando nosotros aceptamos el regalo de Dios que nos da a través de Jesucristo, que es vida eterna, entonces simplemente estamos aceptando lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo para que estemos perdonados. Dice la Biblia que el que cree en el Hijo ya tiene la vida, porque ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué sucede con esto? Lo que sucede es que nosotros, al aceptar a Jesucristo como Señor, Salvador, Rey y Soberano de nuestras vidas, lo que estamos haciendo es diciéndole al Señor Jesús: sé mi abogado para con el Padre. Y Él viene, intercede por nosotros, media entre nosotros mejor, porque intercesor es algo totalmente diferente. Entonces el mediador, el Señor Jesucristo se convierte en nuestro mediador para poder obtener la paz con el Padre Celestial. ¿No le gustaría aceptarlo en esta hora?